La codicia de los buscadores de oro destruyó mi pueblo y profanó nuestra tierra sagrada. Mi maestro, el último gran chamán Maidú, no murió sin antes maldecir el metal dorado que tanto adoraban. Yo, su aprendiz, me convertí en el testigo silencioso de su venganza, viendo cómo la locura y la muerte reclamaban a aquellos que nos lo habían arrebatado todo. Nací bajo la luna llena de primavera en las tierras altas del río americano, donde las aguas claras cantaban historias antiguas y las montañas guardaban los secretos de nuestros antepasados. Mi padre era pescador y mi madre tejía cestas tan hermosas que otras tribus viajaban días para intercambiar por ellas. Los Maidu habíamos vivido en estas tierras desde el principio de los tiempos. Nuestras historias contaban cómo el Creador había formado estas montañas y valles con sus propias manos para nosotros. Mis primeros recuerdos son del olor a pan de bellota tostándose sobre piedras calientes y el sonido de los ancianos cantando durante las ceremonias bajo las estrellas. Aprendí a pescar con mi padre, a reconocer las plantas medicinales con mi madre y a escuchar el lenguaje del viento en los árboles de pino. Nuestra aldea consistía de casas semisubterráneas cubiertas de corteza de cedro y tierra, cálidas en invierno y frescas en verano, todas dispuestas en círculo alrededor de la casa ceremonial donde nos reuníamos para celebrar, orar y tomar decisiones importantes. Cuando cumplí 10 inviernos, los sueños comenzaron. Veía animales que me hablaban y espíritus que me mostraban lugares ocultos en el bosque. Mi madre notó el cambio en mí y me llevó ante Tela, el chamán de nuestra tribu. Era un hombre anciano con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Sus arrugas eran como los ríos que cruzaban nuestras tierras, cada una contando una historia de conocimiento adquirido. Tela me observó durante mucho tiempo antes de hablar. Me dijo que los espíritus me habían elegido para seguir sus pasos, para ser el próximo en mantener el equilibrio entre nuestro pueblo y las fuerzas invisibles que gobernaban el mundo. Desde ese día, comencé mi aprendizaje bajo su tutela. Pasaba horas aprendiendo los nombres de cada planta y sus usos, memorizando cantos antiguos que podían curar enfermedades o atraer la lluvia, y aprendiendo a entrar en el mundo de los espíritus a través de meditación y ceremonias sagradas. Los otros niños de la tribu jugaban y aprendían a cazar mientras yo estudiaba con Tela. A veces sentía soledad, pero cuando lograba curar mi primer dolor de cabeza con una infusión de hierbas o cuando pude interpretar correctamente un sueño que predijo la gran tormenta del invierno, sentí que mi camino, aunque diferente, era importante y necesario para todos. Nuestra vida seguía el ritmo de las estaciones. En primavera recolectábamos plantas frescas y celebrábamos el regreso de ciertos pájaros. El verano traía abundancia de frutas silvestres y pescado. El otoño era tiempo de recolectar bellotas, nuestro alimento principal, que molíamos para hacer harina después de un laborioso proceso para eliminar su amargor. El invierno lo pasábamos principalmente dentro de nuestras casas, reparando herramientas, contando historias y fortaleciendo los lazos de nuestra comunidad. Tela me enseñó que todo estaba conectado. Las rocas, los árboles, los animales, los ríos, todos tenían espíritu y merecían respeto. Aprendí a pedir permiso antes de tomar algo de la naturaleza, a agradecer a los animales que cazábamos por darnos su vida, y a nunca tomar más de lo necesario. El equilibrio era la ley más sagrada. Observábamos señales de cambio. Pájaros, que llegaban antes o después de lo esperado, comportamientos inusuales de los animales, patrones en las estrellas. Tela podía leer estos mensajes como yo leía las expresiones en los rostros de mis hermanos. Me enseñó a observar, a escuchar, a sentir lo que otros no podían. Cuando cumplí 16 inviernos,
Hubo rumores de hombres pálidos que construían fuertes y ranchos en tierras Maidú al oeste. Algunos de los nuestros habían sido capturados para trabajar en un lugar llamado Sutter's Fort. Regresaban con historias extrañas sobre casas enormes y objetos de metal brillante, sobre hombres con pelo en la cara que hablaban lenguas incomprensibles. Tela se preocupó. Una noche, después de una ceremonia de purificación, me contó sobre una visión que había tenido. Me dijo que había visto a nuestro río, normalmente claro y lleno de vida, convertido en lodo marrón. Había visto a los árboles caer y a la tierra ser desgarrada por herramientas metálicas. Había visto a nuestro pueblo disperso como hojas en el viento de otoño. No entendí completamente el significado de su visión entonces, pero pronto, demasiado pronto, lo entendería. El mundo que conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre, y ni siquiera los poderes de Tela podrían detener lo que se avecinaba. Solo podrían, quizás, ofrecer una forma de justicia ante lo inevitable. En aquellos días finales de nuestra paz, Tela aceleró mi entrenamiento. Me enseñó cantos que no había compartido antes. Me mostró plantas que crecían solo en lugares secretos de las montañas, y me hizo memorizar historias antiguas sobre cómo nuestros antepasados habían sobrevivido a grandes calamidades. Ahora entiendo que me estaba preparando, no solo como su sucesor, sino como un testigo y guardián de lo que estaba por venir. El mundo cambió en 1848. Un día llegó a nuestra aldea Miwok, un joven de una tribu cercana, que trabajaba para un hombre llamado Sutter. Nos contó que habían encontrado piedras amarillas brillantes en el río, cerca de donde estaban construyendo un molino de aserrar. Los hombres blancos llamaban a estas piedras oro y parecían enloquecer por ellas. Al principio no entendimos la importancia de esto. Para nosotros, el oro era solo otro mineral, bonito, pero no más valioso que una buena obsidiana para hacer puntas de flecha o un fuerte roble para construir una casa. Tela escuchó la noticia con una calma inquietante, como si ya la hubiera conocido antes de ser pronunciada. Esa noche, Tela me llevó a un lugar sagrado en la montaña. Bajo la luz de las estrellas, me dijo que el tiempo de prueba había llegado para nuestro pueblo. Me explicó que los hombres blancos valoraban el oro más que cualquier otra cosa, más que la tierra, más que los ríos, más que la vida misma. Me dijo que vendrían en números incontables, como hormigas atraídas por miel derramada. Antes de que la nieve del invierno se derritiera, comenzamos a ver señales. Más hombres blancos viajando por nuestros caminos, sonidos de árboles siendo cortados a lo lejos, disparos ocasionales que asustaban a los animales. Algunos de nuestros cazadores regresaron diciendo que habían visto a hombres cavando junto al río, tamizando arena y grava en busca de las piedras amarillas. El jefe de nuestra aldea, un hombre sabio llamado Memtoko, decidió que debíamos acercarnos a estos extranjeros para entender sus intenciones. Acompañé a un pequeño grupo, incluyendo a Memtoko y a Tela, para encontrarnos con un campamento de buscadores de oro cerca del río. Nunca olvidaré ese primer encuentro. Eran hombres rudos, con barbas espesas y ropa sucia. Sus ojos brillaban con una luz febril cuando sacaban pequeñas pepitas doradas de sus bolsas para mostrárnoslas. Hablaban entre ellos en su idioma extraño, señalándonos y riendo ocasionalmente. Uno de ellos, que podía comunicarse un poco en la lengua de los mexicanos que algunos de nosotros entendían, nos dijo que había oro en toda la región. Nos dijo que pronto vendrían miles como ellos. Memtoko preguntó respetuosamente cómo esto nos afectaría. El hombre simplemente se encogió de hombros y dijo que la tierra era grande, que había espacio para todos. Pero sus ojos decían otra.
cosa. Vi cómo miraba nuestras tierras, no como un hogar o un lugar sagrado, sino como algo para usar y descartar. Durante la primavera y el verano de 1849 sucedió exactamente como Tela había predicho. Llegaron por cientos, luego por miles. Construyeron campamentos a lo largo del río, talaron bosques enteros para construir cabañas y canales, desviaron arroyos de sus cauces naturales. El río, nuestro sustento y espíritu viviente, comenzó a cambiar de color, contaminado con lodo y extraños productos químicos que usaban para separar el oro de la roca. Algunos miembros de nuestra tribu fueron a trabajar para los mineros, atraídos por objetos extraños como cuchillos de metal y telas brillantes. Regresaban diferentes, con nuevas ideas y menos respeto por las antiguas tradiciones. Otros intentaron mantener nuestra forma de vida, moviéndose más arriba en las montañas para escapar de la invasión, pero incluso allí los buscadores de oro eventualmente llegaban. Un día, un grupo de mineros se acercó a nuestra aldea. Su líder, un hombre llamado Barton, dijo que habían encontrado signos de oro bajo el suelo donde estaban nuestras casas. Nos ofreció lo que llamó un trato justo. Nos mudaríamos y nos daría algunas herramientas y mantas. Memtoko intentó explicar que esta tierra no era solo un lugar para vivir, sino el hogar de nuestros antepasados, el lugar donde estaban enterrados nuestros muertos, el centro de nuestro mundo espiritual. Barton fingió entender. Dijo que regresaría en una semana para nuestra respuesta, pero que esperaba que fuéramos razonables. Cuando se fue, Tela me miró y vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Miedo. Esa semana, nuestro consejo debatió qué hacer. Algunos argumentaron que debíamos luchar, pero habíamos visto lo que sucedía a otras tribus que resistían. Los hombres blancos tenían armas que podían matar a distancia, y eran muchos. Otros sugirieron que aceptáramos la oferta y nos moviéramos a tierras más altas. Tela permaneció en silencio durante la mayor parte de la discusión, pero finalmente habló. Nos contó una historia antigua sobre un tiempo en que una gran enfermedad había azotado a nuestro pueblo. Dijo que a veces, cuando el cuerpo está enfermo, debe sufrir fiebre y dolor antes de sanar. Dijo que lo que estaba sucediendo era como esa enfermedad, pero que afectaba a la tierra misma, y que también pasaría, aunque el sufrimiento sería grande. No entendí completamente lo que quería decir entonces, pero cuando Barton regresó, trajo con él a 20 hombres armados con rifles. Esta vez no hubo pretensión de negociación. Nos dijo que teníamos un día para recoger nuestras pertenencias e irnos. Cuando Memtoko intentó protestar, uno de los hombres de Barton lo golpeó con la culata de su rifle, haciéndolo caer al suelo sangrando. Tela se adelantó entonces. A pesar de su edad, se paró derecho frente a Barton, sus ojos fijos en los del hombre blanco. Habló en nuestra lengua, palabras que nunca había escuchado antes, palabras que parecían vibrar en el aire como el zumbido de abejas furiosas. Aunque Barton no podía entender las palabras, algo en la voz de Tela lo hizo dar un paso atrás. Luego, Tela habló en el idioma de los mexicanos, que Barton parecía entender. Le dijo que podía tomar nuestra tierra, pero que el oro que encontrara estaría maldito, que traería muerte y locura a él y a todos los que lo tocaran. Barton se rió y dijo que se llevaría ese riesgo, pero vi una sombra de duda cruzar su rostro por un momento. Esa noche, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias, Tela me llevó a un lugar secreto en el bosque. Allí, bajo la luz de la luna, realizó un ritual que nunca había visto antes. Sacrificó un ciervo que habíamos cazado, esparciendo su sangre en un patrón circular, mientras cantaba en una lengua tan antigua que ni siquiera yo la reconocía. Me hizo arrodillarme en el centro del círculo y colocó sus manos sobre mi cabeza. Me dijo que yo sería el testigo,
que los espíritus de la tierra, enfurecidos por la profanación de los lugares sagrados, responderían a su llamado. Me dijo que el oro absorbería su ira, convirtiéndose en un conductor de enfermedad y locura. Y me dijo que mi tarea sería observar, recordar y cuando llegara el momento, completar lo que él había comenzado. Al amanecer, dejamos nuestra aldea. Mientras nos alejábamos, vimos a los hombres de Barton ya comenzando a derribar nuestras casas, excavando debajo con picos y palas. Tela no miró atrás, pero yo sí, y juré que nunca olvidaría. Nos unimos a otros Maidu que habían sido desplazados, formando un campamento miserable en tierras altas que los mineros aún no habían alcanzado. Desde allí, observamos cómo nuestro mundo era destruido. Los bosques desaparecieron. El río se volvió marrón y tóxico, matando a los peces que habían sido nuestro sustento. Los animales huyeron de los constantes ruidos y disparos, y comenzamos a escuchar historias sobre mineros que enloquecían repentinamente, atacando a sus compañeros por un puñado de oro. Historias sobre hombres fuertes que caían enfermos con fiebres extrañas que ningún médico podía curar. Historias sobre pesadillas tan terribles que llevaban a los hombres a ahogarse en el mismo río que habían contaminado buscando escape. Tela escuchaba estas historias con un rostro impasible, pero yo veía satisfacción en sus ojos. La maldición había comenzado a funcionar. El invierno de 1849 fue brutal para nuestro pueblo desplazado, sin nuestras casas tradicionales, semienterradas y bien aisladas. El frío penetraba hasta los huesos en los refugios improvisados que habíamos construido. La comida escaseaba porque no teníamos acceso a nuestros almacenes tradicionales de bellotas. Muchos enfermaron, especialmente los ancianos y los niños. Tela trabajaba incansablemente, usando sus conocimientos de plantas medicinales para tratar a los enfermos. Pero incluso sus habilidades tenían límites. Cada mañana despertábamos para encontrar que alguien más había muerto durante la noche. Enterrábamos a nuestros muertos en tierra extraña, lejos de los lugares sagrados donde deberían haber descansado junto a sus antepasados. Una mañana fría, Tela no se levantó. Fui a su refugio y lo encontré respirando débilmente. Su piel, gris y fría. Me arrodillé a su lado y tomé su mano huesuda. Abrió los ojos y me miró con una claridad sorprendente para alguien tan cerca de la muerte. Me dijo que su tiempo había llegado, que los espíritus lo llamaban para unirse a ellos en el otro mundo. Me dijo que ahora yo debía continuar su trabajo, que la maldición estaba funcionando pero necesitaba ser mantenida, alimentada con el poder de nuestra rabia y dolor justificados. Pasé ese día y esa noche a su lado, escuchando sus últimas enseñanzas, memorizando cantos y rituales que serían necesarios para mantener viva la maldición. Me contó secretos que nunca había compartido antes, sobre cómo los espíritus podían ser dirigidos para causar diferentes tipos de sufrimiento, cómo podían influir en las mentes de los hombres para aumentar su codicia hasta el punto de la autodestrucción. Al amanecer del día siguiente, Tela exhaló su último aliento. Sentí como si una parte de mí mismo muriera con él. Durante 3 días no comí ni bebí, sumido en un dolor tan profundo que parecía físico. Perdí a mi maestro, mi guía, mi segundo padre, y con él parecía que los últimos vestigios de nuestro mundo antiguo también habían muerto. Cuando finalmente emergí de mi duelo, algo había cambiado dentro de mí. Donde antes había confusión y miedo ante lo que estaba sucediendo, ahora sentía una claridad fría y un propósito inquebrantable. Entendí por qué Tela me había elegido como su sucesor, por qué me había hecho testigo de la maldición. Decidí viajar al lugar donde había estado nuestra aldea.
Necesitaba ver por mí mismo lo que habían hecho, alimentar mi resolución con la visión directa de la destrucción. Caminé durante 2 días, manteniéndome oculto de los grupos de mineros y colonos que ahora infestaban nuestras tierras. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Donde una vez estuvo nuestra próspera aldea, ahora había un campamento minero caótico. Excavaciones enormes cicatrizaban la tierra. El agua del río fluía turbia y envenenada. Los hermosos bosques habían sido reducidos a tocones. El aire olía a humo, alcohol y enfermedad. Me escondí en la ladera de una colina y observé. Vi a hombres trabajando como poseídos, sus rostros tensos con una avaricia obsesiva. Los vi peleando por pequeñas pepitas de oro, a veces llegando a los golpes o incluso sacando cuchillos. Y vi algo más. Vi a algunos de ellos tosiendo sangre, sus cuerpos delgados y debilitados por enfermedades que no podían nombrar. Mientras observaba, reconocí a Barton. Estaba sentado fuera de una cabaña más grande que las demás, contando monedas de oro, pero no era el hombre confiado que había expulsado a mi pueblo. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban, y cada pocos minutos miraba nerviosamente por encima del hombro como si viera algo que lo aterrorizaba. Esa noche realicé el primer ritual que Tela me había enseñado. En un pequeño claro oculto, dibujé los símbolos sagrados en la tierra, con ceniza y sangre de un conejo que había cazado. Canté los cantos antiguos, llamando a los espíritus de la tierra profanada. Les pedí que intensificaran su ira, que la canalizaran a través del oro que los hombres codiciaban tanto. Mientras cantaba, sentí algo extraordinario, un poder fluyendo a través de mí, conectándome con la tierra herida, con los árboles talados, con el agua envenenada. Sentí su dolor como si fuera mío propio, y sentí también su furia creciente, su deseo de venganza. Por primera vez, entendí completamente lo que Tela había hecho y lo que ahora me pedía continuar. Regresé al campamento Maidu con una nueva determinación. Reuní a los pocos que aún tenían fuerza y esperanza. Les conté lo que había visto y lo que Tela me había encomendado. Les dije que aunque habíamos perdido nuestras tierras y muchos de nuestros seres queridos, los espíritus no nos habían abandonado. Les dije que la venganza ya estaba en marcha, pero que requeriría paciencia y fe. Algunos me creyeron, otros pensaron que el dolor me había vuelto loco, pero todos vieron el fuego en mis ojos, la convicción en mi voz. Y todos necesitaban algo en qué creer, alguna esperanza de que el sufrimiento de nuestro pueblo no quedaría sin respuesta. En los días siguientes, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. No me quedaría en el campamento para ver a más de mi gente morir lentamente. En cambio, haría lo impensable. Me infiltraría entre los mineros, fingiendo ser un indio manso, dispuesto a trabajar para ellos. Desde dentro, podría observar los efectos de la maldición más de cerca, y podría fortalecerla, guiarla, asegurarme de que alcanzara a aquellos que más merecían sufrir. Sabía que muchos de mi tribu verían esto como una traición, pero también sabía que era el único camino para cumplir con la responsabilidad que Tela había puesto sobre mis hombros. No podía explicarles completamente. Algunas cosas solo pueden ser entendidas por aquellos que han sido iniciados en los misterios más profundos. La noche antes de partir, tuve un sueño. Vi a Tela, pero no como el anciano débil que había muerto en mis brazos, sino como un hombre poderoso en la plenitud de su fuerza. Estaba de pie en un círculo de fuego, sus brazos extendidos hacia el cielo. Me miraba con aprobación y asentía, confirmando que había elegido el camino correcto. Desperté con la primera luz del alba, mi mente clara, mi propósito definido. Tomé solo lo esencial, mi bolsa de medicina con hierbas y cristales sagrados, un pequeño bulto de comida,
un cuchillo que había pertenecido a mi padre y los conocimientos que Tela me había transmitido, más valiosos que cualquier posesión material. Me despedí silenciosamente de los que aún dormían y partí hacia el campamento minero. Cada paso me alejaba de mi pueblo, pero me acercaba a la venganza que habíamos jurado. La maldición del oro apenas comenzaba a manifestarse, y yo sería su guardián, su canal, su testigo. Llegar al campamento minero fue más fácil de lo que esperaba. Los hombres blancos siempre necesitaban trabajadores dispuestos a realizar las tareas más duras y peligrosas por una fracción de lo que pagarían a uno de los suyos. Me presenté en la tienda principal, donde un hombre gordo con un chaleco sucio controlaba los suministros y asignaba trabajos. Le dije en el español rudimentario que había aprendido de los mexicanos que quería trabajo. Me miró de arriba abajo, evaluando mi fuerza. Preguntó de qué tribu era. Cuando dije Maidu, se rió y comentó que era irónico contratarme para extraer oro de lo que una vez fue mi propia tierra. No mostré emoción alguna. Había aprendido a esconder mis sentimientos tras una máscara de pasividad que los blancos esperaban ver en un indio. Me asignaron a un equipo que trabajaba en una operación de minería hidráulica, donde poderosos chorros de agua erosionaban colinas enteras para exponer vetas de oro. Era un trabajo brutal que destruía la tierra a una escala que nunca había imaginado posible. Cada día, montañas de lodo y rocas eran arrastradas hacia el río, sofocando toda vida acuática y convirtiendo el agua en un veneno marrón. Durante el día trabajaba sin quejarme, ganándome una reputación de confiable y fuerte. Por las noches, cuando los otros trabajadores bebían o dormían, exploraba el campamento, observando, escuchando, aprendiendo. Pronto comencé a notar patrones en la enfermedad y la locura que afectaba a los mineros. Aquellos que trabajaban directamente con el oro, especialmente los que lo manipulaban diariamente, eran los primeros en mostrar síntomas. Comenzaba con pesadillas tan vívidas que despertaban gritando. Luego venían los temblores en las manos, dolores de cabeza punzantes, paranoia creciente. Algunos desarrollaban llagas en la piel que no sanaban. Otros comenzaban a ver cosas que no estaban allí, sombras que se movían en la periferia de su visión. Los médicos del campamento estaban desconcertados. Algunos culpaban al agua contaminada, otros a una fiebre desconocida, otros más al consumo excesivo de alcohol. Nadie sospechaba la verdadera causa. Nadie, excepto yo. Una noche, aproximadamente un mes después de mi llegada, encontré lo que buscaba. En un área apartada del campamento, donde los árboles muertos aún permanecían como esqueletos acusadores, descubrí un pequeño arroyo que aún fluía limpio, alimentado por un manantial subterráneo que había escapado a la contaminación. A su lado crecían algunas de las plantas sagradas que Tela me había enseñado a reconocer. Este sería mi lugar de poder, donde realizaría los rituales necesarios para mantener y dirigir la maldición. Regresé allí cada pocas noches, siempre asegurándome de no ser seguido. Creé un pequeño altar oculto entre las rocas, marcado con símbolos que solo otro chamán podría reconocer. En mis ritos no pedía la muerte indiscriminada de todos los mineros. La venganza ciega no era el camino Maidu. En cambio, concentré mi intención en aquellos que habían causado el mayor daño, aquellos cuya codicia superaba incluso la norma en este lugar de avaricia desenfrenada. Barton, por supuesto, estaba en el centro de mis pensamientos. También comencé a recolectar pequeñas cantidades de oro durante mi trabajo. No para enriquecerme, sino porque necesitaba el metal para mis rituales.
El oro era el conducto de la maldición, y manipularlo directamente, infundiéndolo con intenciones específicas, fortalecería su efecto. Cada pepita que escondía representaba futura justicia para mi pueblo. Mientras tanto, observaba a Barton. Se había convertido en uno de los hombres más ricos del campamento, pero el precio era evidente. Bebía constantemente para calmar sus nervios destrozados. A menudo lo escuchaba gritar durante la noche, atormentado por pesadillas. Había comenzado a acusar a sus socios de robarle, lo que resultó en varios enfrentamientos violentos. Su rostro, una vez robusto y arrogante, ahora estaba demacrado y marcado por un miedo constante. Después de 3 meses en el campamento, decidí que era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan. Hasta entonces había permitido que la maldición se dispersara naturalmente, afectando principalmente a aquellos que tenían contacto directo con el oro. Ahora dirigiría su poder más específicamente. Durante una noche sin luna, realicé un ritual más elaborado que los anteriores. Utilizando mi propia sangre, mezclada con hierbas sagradas y polvo de oro, creé un mapa rudimentario del campamento sobre una piedra plana. Canté durante horas, invocando a los espíritus de mis antepasados y de la tierra profanada. Les pedí que concentraran su ira en ciertos lugares, especialmente en la cabaña de Barton y en la tienda principal donde se almacenaba y pesaba el oro. Mientras cantaba, sentí una conexión más profunda que nunca con las fuerzas que había invocado. El viento se levantó, susurrando entre los árboles muertos como voces respondiendo a mi llamado. Una lechuza, mensajera del mundo espiritual, aterrizó cerca y me observó con ojos que parecían contener una inteligencia antigua. Al amanecer, cuando regresé al campamento me sentía agotado pero satisfecho. Algo había cambiado en el aire, una tensión casi palpable. Los hombres se movían con nerviosismo, mirándose unos a otros con mayor sospecha que de costumbre. Incluso aquellos que normalmente parecían inmunes a la maldición mostraban signos de inquietud. Durante las semanas siguientes implementé otra parte de mi estrategia. Comencé a trabajar ocasionalmente como ayudante del cocinero del campamento. Esto me daba acceso a la comida que se servía a los mineros, especialmente a Barton y los otros líderes, que comían aparte de los trabajadores comunes. No usé venenos convencionales, que podrían haber sido detectados. En cambio, añadí sutilmente hierbas que Tela me había enseñado, plantas que intensificaban los miedos, provocaban visiones perturbadoras y debilitaban la voluntad. También comencé a dejar pequeñas muestras de oro maldito en lugares estratégicos. Una pepita bajo la almohada de Barton, otra mezclada con las monedas en la caja del comerciante que había estafado a muchos trabajadores nativos. Cada pieza estaba imbuida con intenciones específicas durante mis rituales nocturnos. Los efectos no tardaron en manifestarse. Las peleas en el campamento aumentaron. Un minero mató a su socio por una disputa sobre un hallazgo particularmente grande. Otro se ahogó en el río durante lo que los testigos describieron como un episodio de locura repentina. La enfermedad se propagó más rápidamente, con síntomas que desconcertaban a los médicos, fiebres que venían y se iban sin razón aparente, sarpullidos que formaban patrones extrañamente similares a los símbolos que yo dibujaba en mis rituales. Y Barton, su deterioro era el más dramático. Había perdido tanto peso que su ropa colgaba de su cuerpo como de un espantapájaros. Sus ojos, hundidos en órbitas oscuras, se movían constantemente, siguiendo visiones que solo él podía ver. Había comenzado a hablar solo, a veces en conversaciones largas con personas invisibles. Sus socios habían intentado apartarlo de los negocios,
temiendo que su comportamiento errático arruinara sus operaciones. Una noche, mientras espiaba su cabaña, lo escuché repetir palabras en el idioma Maidu, palabras de las antiguas maldiciones que Tela había pronunciado. Barton no podía entender lo que decía, pero repetía las palabras como un hombre en trance, como si los espíritus mismos estuvieran hablando a través de él. Supe entonces que la fase final de mi venganza estaba cerca. Los espíritus habían respondido a mi llamado. La maldición había echado raíces profundas. Era hora de completar lo que Tela había comenzado. El momento decisivo llegó con las primeras lluvias del otoño. Durante días, el agua cayó en torrentes, hinchando el río ya contaminado y convirtiendo el campamento en un lodazal. Los mineros, confinados en sus cabañas y tiendas, se volvían cada vez más irritables. Las peleas estallaban por las más mínimas provocaciones. El alcohol fluía libremente alimentando la violencia. Yo observaba todo esto con una calma nacida de la certeza. Los elementos mismos parecían estar de nuestro lado, ayudando a crear las condiciones perfectas para el clímax de nuestra venganza. Durante esos días lluviosos, intensifiqué mis rituales, aprovechando la energía de la tormenta para fortalecer la maldición. En la cuarta noche de lluvia, cuando el campamento finalmente se sumió en un silencio inquieto, me dirigí a la cabaña de Barton. No tenía intención de enfrentarlo directamente. Mi venganza no sería con cuchillo o pistola, sino a través de los poderes que Tela me había enseñado a manejar. Me oculté bajo el alero de su cabaña, escuchando. Podía oírlo moverse dentro, murmurando para sí mismo, ocasionalmente dejando escapar una risa aguda que sonaba más como un grito de dolor. Saqué de mi bolsa un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. Dentro había una mezcla de hierbas sagradas, tierra del lugar donde había estado nuestra aldea, y 5 pequeñas pepitas de oro, cada una cargada con intenciones específicas durante largos rituales. Comencé a cantar en voz baja, un canto tan antiguo que pocos Maidu aún lo recordaban. Era un llamado a los espíritus de aquellos que habían muerto injustamente, pidiéndoles que se manifestaran, que mostraran su ira a quien los había perjudicado. Mientras cantaba, esparcí la mezcla alrededor de la cabaña de Barton, completando un círculo perfecto. Dentro, el murmullo de Barton se detuvo abruptamente. Lo escuché moverse hacia la puerta, como si hubiera percibido algo. Me oculté en las sombras justo cuando abrió la puerta y salió a la lluvia, descalzo y vestido solo con pantalones y una camisa desabrochada. Su aspecto me impactó. En los pocos días, desde que lo había visto última vez, parecía haber envejecido años. Su cabello, antes oscuro con algunas canas, ahora era completamente blanco. Su rostro estaba tan demacrado que parecía un cráneo, con piel estirada sobre él. Pero lo más impactante eran sus ojos. Brillaban con un terror puro y absoluto, como un animal acorralado que sabe que va a morir. Barton miró a su alrededor frenéticamente, girando en círculos bajo la lluvia. De repente se detuvo y señaló hacia el bosque, gritando palabras incoherentes. Luego cayó de rodillas, extendiendo las manos como suplicando a alguien invisible. Supe que estaba viendo los espíritus que mi ritual había convocado, los fantasmas de los Maidu que habían muerto a causa de su codicia, las almas de los ancianos y niños que habían perecido en nuestro miserable campamento después de ser expulsados de nuestras tierras. Barton se levantó de repente y comenzó a correr hacia el bosque. Lo seguí a distancia, manteniéndome en las sombras. Corría como un hombre poseído, tropezando en la oscuridad, pero siempre levantándose, siempre avanzando. Supe a dónde se dirigía antes incluso de que tomara el camino. Iba hacia el lugar donde había estado nuestra aldea,
ahora convertido en una enorme excavación llena de maquinaria de minería hidráulica. Cuando llegamos al borde de la excavación, Barton se detuvo. La lluvia había convertido todo en un pantano traicionero. Los chorros de agua utilizados para la minería habían sido apagados debido a la tormenta, pero la destrucción que habían causado era claramente visible incluso en la penumbra. Barton permaneció allí, temblando bajo la lluvia. Luego comenzó a hablar, no a sí mismo esta vez, sino aparentemente a las figuras que solo él podía ver. Captaba fragmentos de lo que decía entre el rugido de la lluvia. Lo siento, no sabía. Por favor, déjenme en paz. Tomen el oro. Tómenlo todo. A medida que hablaba, su voz se volvía más desesperada. Comenzó a desenterrar pequeñas bolsas de su ropa, arrojándolas al lodo. Eran sus ahorros en oro lo que había acumulado a costa de tantas vidas. Lo lanzaba como si le quemara las manos. Yo permanecía inmóvil, observando. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción, solo una profunda sensación de que la justicia, aunque tardía e imperfecta, finalmente estaba ocurriendo. De repente Barton pareció ver algo que lo aterrorizó más allá de lo imaginable. Dio un paso atrás, luego otro. Estaba peligrosamente cerca del borde de la excavación, donde la lluvia había creado un precipicio de lodo inestable. Podría haberlo advertido, podría haberlo detenido, pero permanecí en silencio, testigo impasible de lo que los espíritus habían decretado. Barton dio otro paso atrás, y el borde cedió bajo su peso. Cayó con un grito que contenía más alivio que miedo, como si finalmente se rindiera a un destino que había estado tratando de evitar. Lo vi desaparecer en la oscuridad de la excavación, inundada, el agua y el lodo reclamándolo rápidamente. No me moví durante mucho tiempo, la lluvia continuaba cayendo, lavando todas las huellas, todas las evidencias. Finalmente realicé un breve ritual de agradecimiento a los espíritus que habían respondido a mi llamado y regresé al campamento. La noticia de la desaparición de Barton se extendió rápidamente a la mañana siguiente. Se organizaron búsquedas, pero la tormenta había convertido la excavación en un lago de lodo, imposible de rastrear. Algunos especularon que había salido borracho durante la noche y se había desorientado. Otros, que había huido con su oro para evitar pagar deudas. Nadie sospechó la verdad. En los días siguientes, la maldición pareció intensificarse. La pérdida de Barton desencadenó una lucha por el poder entre sus socios, cada uno acusando a los otros de haber tenido algo que ver con su desaparición. 2 de ellos murieron en un tiroteo frente a la tienda principal. Otro fue encontrado, ahorcado, aparentemente por su propia mano, con una nota incoherente sobre voces que no lo dejaban dormir. La enfermedad también se propagó más rápidamente. Docenas de mineros estaban ahora postrados en cama con fiebres que ningún médico podía explicar. Algunos deliraban, hablando de figuras oscuras que los visitaban por la noche, de manos frías que los tocaban mientras dormían. Y el oro, el precioso oro por el que habían destruido nuestras vidas, comenzó a parecer menos valioso. Circulaban rumores de que estaba maldito. Algunos mineros, especialmente los más supersticiosos, abandonaban sus hallazgos o los vendían a precios ridículamente bajos, desesperados por deshacerse de ellos. Pasaron semanas. El campamento, una vez bullicioso y lleno de actividad frenética, se fue vaciando gradualmente. Algunos mineros partieron hacia nuevos territorios, buscando oro que no estuviera marcado por la muerte. Otros simplemente huyeron, aterrorizados por las pesadillas y las enfermedades. Los pocos que quedaron eran como cáscaras vacías, sus ojos hundidos y vacíos de la codicia que una vez los había animado. Una mañana de invierno me di cuenta de que mi trabajo allí había terminado. La maldición tenía ahora vida propia.
alimentándose del miedo y la culpa de aquellos que quedaban. Seguiría actuando mucho después de que yo me hubiera ido, como Tela había previsto. Recogí mis escasas pertenencias y me dirigí al altar secreto que había establecido en el bosque. Realicé un último ritual, agradeciendo a los espíritus y pidiéndoles que continuaran vigilando estas tierras, asegurándose de que el precio por su profanación siguiera siendo pagado. Luego comencé el largo viaje de regreso hacia donde quedaban los restos de mi pueblo. Llevaba conmigo las historias que había presenciado, la justicia que había ayudado a manifestar, y también llevaba una pequeña bolsa de oro, no para usarlo o valorarlo como lo hacían los blancos, sino como recordatorio, como testamento de lo que había ocurrido aquí. La venganza estaba completa. No nos devolvería nuestras tierras ni resucitaría a nuestros muertos, pero había restaurado algo del equilibrio que Tela me había enseñado. Era la ley más sagrada del universo, y quizás, con el tiempo, permitiría que algunos de nosotros encontráramos un tipo de paz. 40 inviernos han pasado desde los eventos que he relatado. Mi cabello, una vez negro como el ala de un cuervo, ahora es blanco como la nieve en las montañas. Mis manos, que una vez realizaron poderosos rituales, ahora tiemblan ligeramente cuando levanto mi taza de té de hierbas. Pero mi memoria permanece clara, especialmente en lo que respecta a aquellos días oscuros. Regresé con lo que quedaba de mi pueblo, compartiendo con ellos las historias de lo que había presenciado. Al principio, algunos dudaron. Parecía demasiado perfecto, demasiado justo en un mundo que raramente ofrecía justicia a gente como nosotros. Pero con el tiempo, a medida que más noticias llegaban sobre el destino del campamento minero, comenzaron a creer. Ese lugar, una vez rebosante de actividad y codicia, ahora está prácticamente abandonado. Los pocos que se aventuran allí regresan con historias de voces susurrantes en el viento, de pesadillas que perturban su sueño, de una sensación persistente de ser observados por ojos invisibles. El oro sigue allí, enterrado en la tierra, pero pocos se atreven a buscarlo ahora. Nuestra tribu nunca recuperó esas tierras. Los blancos siguieron llegando, construyendo ciudades y ferrocarriles, reclamando cada vez más territorio, pero el lugar específico donde estuvo nuestra aldea, donde comenzó la fiebre del oro, permanece como una cicatriz en el paisaje, un recordatorio silencioso de lo que sucedió allí. Me convertí en el chamán de los restos de nuestro pueblo. Usando las enseñanzas de Tela, ayudé a preservar lo que quedaba de nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestra conexión con la tierra. Enseñé a los jóvenes como Tela me había enseñado a mí, aunque algunos aspectos del conocimiento, aquellos relacionados con la maldición, los he guardado solo para mí. A veces me pregunto si hicimos lo correcto. La venganza trajo cierta satisfacción, cierto sentido de justicia, pero no sanó todas nuestras heridas. No detuvo la marea de cambio que finalmente transformó para siempre nuestro modo de vida. Y hubo momentos, en los años siguientes, en que me desperté sudando por pesadillas, en las que veía el rostro aterrorizado de Barton mientras caía hacia su muerte. Pero luego recuerdo a los ancianos que murieron de frío porque los expulsaron de sus hogares. Recuerdo a los niños que perecieron de enfermedades porque ya no teníamos acceso a nuestras plantas medicinales tradicionales. Recuerdo a Tela, consumido por el dolor de ver a su pueblo sufrir, usando sus últimas fuerzas para asegurar que hubiera algún tipo de retribución. Y sé que, dadas las mismas circunstancias, haría exactamente lo mismo otra vez. He guardado una pequeña cantidad del oro maldito todos estos años, no por su valor, sino como recordatorio. Lo mantengo en una bolsa de piel de ciervo, junto con algunas de las hierbas que Tela me enseñó a usar. A veces, cuando dudo de lo que vi,
y experimenté. Abro la bolsa y sostengo una pepita en mi mano. Incluso ahora, después de tantos años, puedo sentir su energía oscura, el eco de la ira de los espíritus que infundimos en él. La mayoría de los que vivieron aquellos días ya no están. Soy uno de los últimos que recuerda cómo era antes, que conoció a Tela, que vio la transformación de nuestra tierra sagrada en un campo de codicia y muerte. Por eso he decidido contar esta historia, para que no se pierda cuando yo también me una a mis antepasados. Los jóvenes de nuestra tribu, nacidos en reservas y educados en escuelas de blancos, a menudo tienen dificultades para creer tales relatos. Viven en un mundo diferente, donde los antiguos poderes parecen distantes e irrelevantes, pero algunos escuchan con los ojos brillantes de reconocimiento. Algunos sienten la conexión con la tierra y los espíritus que Tela me enseñó a respetar. Son ellos quienes llevarán algo de nuestro conocimiento al futuro. Lo que aprendí de todo esto es que la venganza, incluso cuando se logra, tiene un sabor agridulce. Trae una satisfacción momentánea, un sentido de equilibrio restaurado, pero también deja sus propias cicatrices, sus propias preguntas sin respuesta. No es un final, sino parte de un ciclo más grande de acción y consecuencia, de herida y curación. También aprendí que algunos lugares conservan la memoria de lo que les sucedió. La tierra donde estaba nuestra aldea, donde Barton y los otros extrajeron su oro maldito, sigue siendo un lugar evitado por los colonos sensatos. Las historias se han transformado con el tiempo, perdiendo sus detalles, convirtiéndose en vagas advertencias sobre un área donde ocurren cosas extrañas. Pero el poder sigue allí, dormido pero vigilante. A veces, en las noches claras, cuando la luna ilumina las montañas, me siento fuera de mi cabaña y miro hacia el oeste, hacia donde estaban nuestras tierras ancestrales. Cierro los ojos y puedo verlas como eran, los bosques exuberantes, el río claro, el humo de las hogueras de Mont-Saint-Océan, nuestra aldea elevándose hacia el cielo. Y en esos momentos siento la presencia de Tela, asintiendo con aprobación por lo que hicimos, por mantener vivo algo de nuestro mundo antiguo a través de la memoria y el poder. Este es mi testimonio, la historia de cómo un pueblo pequeño, pero orgulloso, se enfrentó a fuerzas que parecían invencibles, de cómo, incluso en la derrota, encontramos formas de asegurar que nuestros opresores no disfrutaran pacíficamente de los frutos de su traición, de cómo la tierra misma, cuando se la respeta y se la escucha, puede convertirse en la más poderosa aliada en la búsqueda de justicia. Que los que vengan después de mí recuerden, que entiendan que el equilibrio siempre busca restaurarse, que las acciones tienen consecuencias, que la codicia sin límites siempre cobra su precio eventualmente. Y que sepan que los espíritus de nuestros antepasados siguen vigilando, esperando ser recordados, listos para responder cuando se les llama, con respeto y propósito. Esta es la sabiduría que Tela me confió. Esta es la historia que dejo como mi legado.